Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad, el grupo de mención va a exponer acerca sobre el régimen CAS laboral, que como grupo hemos planteado 5 objetivos para poder explicarle a ustedes en qué consiste. Como primer objetivo es dar a conocer y explicar cuál es la evolución normativa del CAS laboral. Asimismo, la fundamentación en el ámbito de aplicación, las características y etapas de procedimiento, los derechos y obligaciones del régimen y también explicarles si se debería desnaturalizar o invalidar un contrato de servicio. Sin más preámbulos, del siguiente trabajo monográfico vamos a explicar sobre los antecedentes del CAS. Si bien es cierto, el CAS surgió como un régimen temporal. Entonces, esto fue creado en el año 2008 mediante el decreto legislativo 1057, que en su principio buscó solucionar la problemática que se vivía en aquellos tiempos, como por ejemplo ahorrar los costos laborales y acceder a una contratación de un nuevo personal y buscar que las contrataciones sean más flexibles en el sector público, con el único objetivo de establecer un régimen único y exclusivo para que las personas puedan prestar servicios a las entidades públicas del Estado. De la misma manera, este régimen fue creado para lograr más eficacia y eficiencia en las entidades públicas del Estado. Asimismo, que a través de un mejor servicio civil se pueda promover el desarrollo de las personas que lo integran dentro del régimen CAS laboral. Asimismo, según Servir nos manifiesta, cabe mencionar que un contrato laboral especial se aplica dentro del sector público y es celebrado entre una persona natural y el Estado. Y también expresarles que esto no está en el contexto de un decreto legislativo 2076, ni mucho menos está bajo el decreto legislativo 728. Entonces, en ese sentido, reconociéndose como un decreto legislativo más no una ley, el decreto tenía que cumplir ciertas restricciones, como por ejemplo cumplir con ciertos derechos mínimos al contratado y que solamente se empleaba comúnmente en el sector público, denominados los servicios no personales. Por ello, al mencionarse dentro del decreto legislativo, esto fue interpretado de la manera de que propiamente era un régimen especial. Es un régimen especial de contratación laboral del sector público, el mismo que está expuesto a ser compatible con un marco constitucional. Asimismo, vamos a explicar el antes y el después, el antes de la ley 29.849, donde nos manifiesta que las cláusulas eran diferentes, que las estipulaciones eran diferentes a lo que es hoy en día. Bueno, más adelante mis compañeros les va a explicar acerca sobre el antes y el después del régimen CAS laboral. Continuando con la exposición, sabemos que existen 15 regímenes laborales en la administración pública, los cuales se dividen en generales, carreras especiales y otros. Dentro de los regímenes generales encontramos a 3 regímenes, los cuales son los más usados, los más conocidos y los más recurrentes dentro de la administración pública. Hablamos de la 276, la 728 y el régimen de contratación administrativa de servicios, más conocido como el régimen CAS, que es el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Regulado por el Decreto Legislativo 1057, ingresa en vigencia a partir del año 2008, pero más adelante, como en el año 2012, sufre algunas modificaciones. Ahora pasemos a definir qué es el régimen CAS. Como bien dice el Decreto Legislativo 1057, en su artículo 3 nos dice que el contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial de contratación laboral privativa del Estado. Se regula por la presente norma, es decir, por este decreto, y no se encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, es decir, a la 276, ni al régimen laboral de la actividad privada, hablamos de la 728, ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio. Esto nos quiere decir que es temporal, no es permanente, ¿no? Como en el régimen 276. Ahora, este carácter transitorio fue un punto
crítico de este régimen CAS. Cuando ingresa en vigencia, más de 5.000 ciudadanos, trabajadores, demandaron la inconstitucional de este decreto legislativo 1057, alegando que se vulneraban, ¿no?, derechos de los trabajadores, porque el régimen CAS no tenía beneficios o derechos que, por ejemplo, se tenía en el régimen de la 276 o la 728. Entonces, estos ciudadanos interponen su demanda de inconstitucionalidad. Ante ello, el Tribunal Constitucional emite su sentencia, la 00002-2010, la cual declara infundada lo que es la demanda de inconstitucionalidad de los trabajadores, ¿no? Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional consideró o declaró que el decreto legislativo 1057 sí es constitucional. Más adelante, en el mismo año, el TC vuelve a emitir una resolución mandando a subsanar algunos puntos de este decreto legislativo 1057. Uno fue lo que es en el régimen CAS los trabajadores no tenían derecho a sindicación o a la huelga. Entonces el TC emite su resolución mandando a que le otorguen ese beneficio a los trabajadores, ¿no? Que este régimen CAS le otorgue esos beneficios, tener una sindicación, ¿no?, un sindicato, que los trabajadores tengan derecho a la huelga. Asimismo, el Decreto Supremo 075/2008 PCM, en su artículo 1, también nos señala la definición de lo que es el contrato administrativo de servicios. Nos dice básicamente lo mismo que el artículo 3 del Decreto Legislativo 1057, que el contrato administrativo de servicios es un régimen especial de contratación privativa del Estado, ¿no? Básicamente, esa es la definición. Ahora pasamos al ámbito de aplicación del decreto legislativo. En cuanto al ámbito de aplicación del decreto legislativo 1057, el mismo decreto en su artículo 2 no menciona, ¿no? Nos dice que el régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Público, y otras normas que regulan carreras administrativas especiales. Asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado. El Decreto Supremo 075, en el artículo 2 también nos indica sobre el ámbito de aplicación. Este artículo es más específico, nos dice que el decreto legislativo es aplicable a toda entidad pública de la administración pública, ¿no? Dentro de ello tenemos al Poder Ejecutivo, el cual está constituido por ministerios u otros organismos públicos. Al Poder Legislativo también es aplicable, al Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos. Dentro de ello tenemos pues al Ministerio Público, al Banco Central de Reserva del Perú, a la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales, tenemos también a la Defensoría del Pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Contraloría General de la República y a todos esos organismos autónomos que la Constitución ampara, ¿no? Que están que están señalados dentro de la Constitución. También es aplicable a los gobiernos regionales y locales y a las universidades públicas, ¿no? Aquellas sujetas al derecho público. Bien, eso es todo por mi. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Soledad. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las características y las etapas del procedimiento CAS. Como primera característica debemos señalar que se trata de un contrato laboral especial.
¿Por qué es especial? Porque solamente se aplica en el sector público, ¿no? Cabe señalar municipalidades, instituciones educativas, centros de salud, hospitales, etcétera, ¿no? Y también es especial porque no se encuentra bajo el régimen de la carrera pública ni bajo el régimen de la actividad privada. Solamente se rige por el decreto legislativo número 1057 y la ley 29.849. También otro punto que caracteriza es la remuneración. La remuneración bajo este régimen laboral no debe ser menor a la remuneración mínima vital, que en la actualidad en Perú es 930 soles mensuales. La jornada laboral no debe exceder las 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y en caso de excederse, la entidad está obligada a compensar este tiempo exceso con días de descanso. Este contrato laboral es a plazo determinado y es renovable o prorrogable. El plazo no debe exceder el año fiscal. Todos los contratos deben de caducar, por decirlo así, el 31 de diciembre. Por este contrato se puede contratar por 3 meses, se puede prorrogar 2 meses, hasta 3 meses. La cosa o el hecho es que no exceda el año fiscal. Este contrato está sometido a un procedimiento de contratación, que lo vamos a detallar más adelante. También por este régimen laboral las entidades pueden contratar, por ejemplo, un trabajador para un área determinado en un puesto determinado, ¿no? Pero por razones objetivas o justificadas de la entidad puede mover de lugar, ¿no? Puede cambiar el área de trabajo sin que este acontecimiento amerite una suscripción de un nuevo contrato. ¿Cómo se puede acceder a este régimen laboral? Según la ley 29.849, en el artículo 8 nos señala que de forma obligatoria se debe acceder a este régimen por concurso público. ¿Qué órgano estará a cargo de realizar la realización del concurso? Según el decreto legislativo 075-2008, en el artículo 15 nos señala que esto es a facultad de la entidad, ¿no? La entidad decide, o según el reglamento de organización y funciones de cada entidad, va a designar una comisión que va a estar a cargo de la realización del concurso. Ahora hablemos acerca de las etapas del procedimiento CAS. Según el decreto legislativo número 075-2008, en su artículo 3 nos detalla 4 etapas del procedimiento, ¿no? La primera es la etapa preparatoria, que consiste en armar toda la documentación que se requiere para la realización del procedimiento. Esta documentación debe contener primero la descripción del servicio a contratar, también los requisitos mínimos que debe reunir el postulante y las competencias que se requieren para ocupar el puesto. De la misma forma también debe contener la remuneración, cuánto va a ser. También en esta etapa es el que se formulan los exámenes escritos, cómo se va a realizar la entrevista personal, de repente hay un examen psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Que los exámenes que la entidad crea conveniente. La etapa 2 es la etapa convocatoria, que consiste en la publicación de la oferta laboral en el portal de transparencia de cada entidad. Muy al margen también se puede considerar que la entidad publique la oferta laboral en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Esta convocatoria se va a realizar con 5 días hábiles antes de la selección. La etapa 3, la etapa de selección. Esta etapa consiste en la evaluación objetiva, ¿no? Curricular de los postulantes. En primera instancia va a ser curricular, ¿no? De acuerdo a cómo van aprobando la selección curricular, van a ir por el examen de repente escrito o la entrevista personal. Después de la selección, lo que se va a hacer es publicar los ganadores del concurso, y luego van a ser citados para suscribir el contrato. Esta publicación se va a realizar en forma o en orden de mérito. Etapa 4 es la suscripción y registro del contrato. En esta etapa la entidad tiene 5 días hábiles para que se pueda suscribir el contrato con el seleccionado.
y esos son contados al día siguiente de la publicación de los resultados. Posterior a la suscripción, la entidad también tiene 5 días hábiles para registrarlo en el CAS de cada entidad, ¿no? Y también en la planilla electrónica que está regulada bajo el decreto legislativo número 018, bajo el 018-2007. Bueno, esa ha sido mi participación. Gracias. Profesores y compañeros, ahora hablaremos de los derechos y obligaciones del régimen CAS. Si bien es cierto que su creación ha generado mucha polémica, hasta la actualidad la sigue generando. ¿Por qué? Porque cada vez que pensamos o hablamos de este régimen CAS, vemos de los pocos derechos que tiene. Aún así, después de la ley 29849, los trabajadores bajo este régimen ven la desigualdad que hay contra los otros. Por ejemplo, mencionaba un trabajador llamado Raúl del Ministerio Público de Parecía: yo trabajo de lunes a sábado y gano 1000. Mis compañeros trabajan de lunes a viernes y ganan más que yo. Incluso mi compañero, que también está bajo ese régimen, que trabaja de lunes a sábado, gana 850. Entonces trabajamos más y ganamos poco. Eso no está bien. Asimismo, también se ve lo que son la temporalidad de este régimen, ¿no? Por ejemplo, cada 3 meses o cada 6 meses. Y algunos trabajadores de salud y otros mencionaban: si tú le caes bien a tu jefe, te va a renovar el contrato. Si no, ya no te renueva el contrato, acaba tu contrato y no te dan una explicación. Y simplemente, pese a que el trabajo sigue ahí, pese a que aún necesita un trabajador en ese puesto, ¿no? Entonces, ya podríamos hablar de una corrupción, no sé, ¿no? Entonces, también se habla de lo que es la facilidad y la preferencia que tiene del Estado, de las entidades del Estado, de contratar bajo este régimen, de hacer los concursos CAS, que a veces uno se emociona, ¿no? Un concurso CAS, la meritocracia, voy a postular, voy a ganar y demás, pero viendo los derechos ya no quieres, ¿no? Pero aún así, como dice, uno necesita trabajar. También se mencionaba que debería subir, aunque sea la remuneración mínima. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. El menú ya no está 5 soles, 4 soles. El menú ahora está 7, 8 soles. El pan lo comprabas a un sol, comprabas 10. Ahora lo compras 4 o 5. Entonces debería ser equivalente a la canasta familiar. Pero así también hacían mención de que la economía en el Perú no ha crecido. Y una periodista criticaba, decía, es que las entidades del Estado no solo contratan porque los pocos derechos, sino también por ahorrarse el dinero. Entonces, como que ahí, ¿no? Entonces, las entidades del Estado que deberían garantizar los derechos laborales, deberían garantizar los derechos de las personas, no deberían vulnerarlos, y se ven ahí en algo equívoco. Bueno, para ser un poco más precisos, vamos a hablar tenemos el cuadrito de los derechos. Por ejemplo, antes de la ley de la 29849 que hacía mención, esa ley era la eliminación progresiva de ese régimen, que hasta la actualidad se ha visto más crecida, ya va como más de un 40% o un 40%, en todo. Entonces vamos, mira, dice un máximo de 48 horas de prestación de servicios a la semana, descanso de 24 horas continuas por semana, unas vacaciones de 15 días, una afiliación al régimen contributivo administrativo de salud. La contribución tiene como base máxima el equivalente, la UIT vigente, el 30% de la UIT vigente en el sitio por cada asegurado. La afiliación a un régimen de pensiones es obligatoria, y el régimen, elegir entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones. Eso era antes de la ley, la 29849. En cambio, ahora tenemos lo que son percibir una remuneración no mínima de la legalmente establecida. También una jornada de 48 horas semanales, un descanso semanal obligatorio de 24 horas consecutivas como mínimo. Por ejemplo, algunos mencionaban los fines de semana o específicamente los domingos, ¿no? Eso ya va a depender del contrato. Muy bien, en descanso semanal de 24 horas, en un tiempo de refrigerio que no forma parte de la jornada de trabajo, o el aguinaldo. Si bien es cierto, ellos no tienen la CTS, pero tienen el aguinaldo por fiestas patrias y Navidad conforme a la ley de presupuesto, que son de 300 soles, y no tienen un doble sueldo por esas fechas. Las vacaciones remuneradas, como se mencionó, los 30 días, ahora 30 días en los 15 días. Las licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias. Asimismo, también se tiene lo que son los derechos de la ley de seguridad y la salud en el trabajo, la libertad sindical, afiliarse a un régimen de pensiones pudiendo elegir en el sistema, afiliación al régimen contributivo de salud, recibir al término del contrato un certificado de trabajo, ¿no? Pero en el cuadrito naranjado está más clarito, ¿no? La remuneración mínima, sí, se va a respetar la remuneración mínima, ¿no? Porque ya no puede ser menos de eso. Asimismo, las vacaciones por 30 días, como hacía mención, el aguinaldo de 300 soles en julio
Y en diciembre, el seguro de salud, la afiliación al sistema de pensiones, jornada laboral, refrigerio, salud, libertad sindical y seguro de alimentarios. Y muy bien, lo que también me hacía cuestión era, por ejemplo, ¿no? Esta ley hablaba de la eliminación de este régimen CAS. Y aún así los estados, bueno, las entidades siguen contratando bajo este régimen y solo, ¿no? Decían sí, la eliminación progresiva de este régimen y pasarán al 728 o al 276, pero, o sea, la pregunta que tengo es, ¿cómo van a pasar? ¿Quiénes van a pasar a esos, no? Pero también hacían mención de que no existía una ley que pudiera establecer, simplemente te menciona que deberían pasarse, que debería eliminarse, pero no dice cómo o de qué forma se les va a pasar. Muy bien, también tenemos el segundo tema que son las obligaciones y responsabilidades. Ahora acá nos menciona que son aplicables al trabajador sujeto al régimen laboral especial. ¿Por qué? Porque la TC dice que eso no es igual al 276, que no es igual al 728, sino que es un régimen especial. El decreto legislativo 1057, en lo que resulte pertinente la ley 2875, la ley del marco del empleo público, la ley del Código de Ética de Función Pública y las demás normas de carácter general que regulen el servicio de salud, los topes de ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa y funcional y o las disposiciones que establezcan principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado, ¿no? Entonces va a depender, quedando sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad empleadora, ¿no? El procedimiento disciplinario también va a ser aplicable a los trabajadores del presente régimen que establece su norma reglamentaria. Buenas noches, compañeros, buenas noches, docente. Ya voy a proseguir con la exposición. Mi tema es la invalidez de los contratos administrativos de servicio, más conocido como CAS. Antes de hablar sobre la invalidez, me gustaría tocar un poco sobre la desnaturalización, porque son términos que se confunden muy a menudo con la invalidez, ¿no? La desnaturalización solamente se puede pedir en los contratos civiles o de locación. ¿Cómo lo podemos pedir? Demostrando que existe una relación laboral. Con estos tres supuestos, la prestación personal, la remuneración, la subordinación, especialmente la subordinación. Si existe una subordinación, estamos hablando ante un supuesto, una supuesta existencia de una relación laboral. Y por lo tanto podemos pedir una desnaturalización de los contratos civiles o de locación, porque en los contratos civiles o de locación no puede haber una subordinación. El decreto legislativo 728, que también nos señala los supuestos de desnaturalización de un contrato civil, pero eso ya lo estudiamos con el docente, por eso no lo voy a mencionar. Cosa muy distinta que sucede en los casos, porque ahí sí está permitido la subordinación de los trabajadores, ¿no?, hacia el empleador. Los contratos administrativos de servicios son de régimen laboral especial porque tiene su propio decreto, que es el decreto legislativo 1057. Y es netamente para el Estado, no pudiendo una empresa privada contratar a sus trabajadores mediante contrato administrativo de servicio. Por eso le elegimos de régimen especial. Los supuestos de invalidez de un contrato administrativo de servicio. 1. Cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de los contratos modales o de locación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que previa a la suscripción del contrato CAS debe haber una desnaturalización por la posible existencia de una relación laboral de tiempo indeterminado. Otro, cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicio tenía en los hechos una relación laboral de tiempo indeterminado. Acá casi lo mismo, ¿no? Que previa a la suscripción del contrato CAS debe haber una existencia de una relación laboral de tiempo indeterminado, ¿no? O sea, debe haber un contrato de locación o un contrato modal. Otro. ¿Y qué pasaría si un trabajador desde un inicio es contratado mediante contrato administrativo de servicio? Debemos demostrar que dichos trabajos que desempeña el trabajador son de naturaleza temporal. ¿Por qué? Porque los contratos CAS... debemos demostrar que dichos trabajos que desempeña el trabajador son de naturaleza permanente. ¿Por qué? Porque los contratos CAS son de naturaleza temporal, como bien lo señala el artículo 5 del decreto legislativo 1057 y su reglamento
en el artículo 5 del Decreto Supremo número 075-2008-PCM, que los contratos, ahí nos señalan que los contratos CAS son de naturaleza temporal, a partir de la cual se dieron los fundamentos 12º y 13º de la Casación 2101-2011-Lima, en la cual se precisó que los contratos administrativos de servicio deben ser utilizados únicamente en las contrataciones de labores temporales, al tener vocación de permanencia limitada, ¿no? Debiendo estar dentro de su objeto solo aquellas funciones que respondan a tal tesidura. ¿Qué nos quiere decir? Que los contratos CAS son de naturaleza temporal, teniendo el trabajador que demostrar que dichos contratos o dichas labores que desempeña son de naturaleza permanente para pedir una invalidez de los contratos administrativos de servicio. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un trabajador de limpieza pública es contratado mediante CAS, pero no, debió haber sido contratado mediante contrato a plazo indeterminado. Y es por eso que dicho trabajador puede pedir una invalidez de los contratos administrativos de servicio mediante una demanda al Poder Judicial, ¿no? Y ahí tiene que demostrar que dichas labores que desempeña de limpieza pública es de naturaleza permanente. ¿Cómo lo puede demostrar? También lo encontramos en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Donde señala que los trabajadores de limpieza pública son de naturaleza permanente, ¿no? ¿Y qué pasa con todos los pagos de los beneficios laborales dejados de percibir desde todo el tiempo que fue contratado mediante CAS? Dejó de percibir la asignación familiar, la gratificación por fiestas patrias y Navidad, el pago por escolaridad, el CTS, que no les pagan en los contratos administrativos de servicio, ¿no? Y que sí les pagan en los contratos a plazo indeterminado, ¿no? Podemos pedir mediante una demanda de pagos de beneficios laborales dejados de percibir todo el tiempo que laboró mediante dichos contratos CAS. Muchas gracias.